Buenas. He concluido una reunión con los miembros de la ONU para discutir los acontecimientos en Israel y los territorios ocupados de Palestina. Quiero comenzar repitiendo la condena por el crimen cometido por Hamas y otros contra las ciudades y poblados israelíes en la periferia de Gaza, el cual ha dejado más de 800 muertos y 2.500 heridos, además de más de 100 civiles y militares secuestrados, incluyendo niños, mujeres y ancianos. Al mismo tiempo, Hamas y los palestinos islámicos de la Yihad han lanzado más de 1.000 cohetes sobre ciudades y poblados de Israel. Yo reconozco el dolor legítimo del pueblo palestino, pero nada puede justificar estos actos de terrorismo. Renuevo mi llamado para terminar estos ataques y liberar a los rehenes. En el escenario de estos acontecimientos, Israel, en represalia, ha lanzado ataques aéreos sin precedentes en la Franja de Gaza. Estoy profundamente preocupado por las víctimas palestinas, incluyendo niños y mujeres. Aunque reconozco las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel, también debo recordarle a Israel que las operaciones militares deben ser ejecutadas en concordancia con las leyes internacionales. Los civiles deben ser protegidos y respetados todo el tiempo. Las estructuras civiles nunca deben ser un objetivo. Tenemos reportes de cohetes israelíes que han alcanzado hospitales y edificios de apartamentos, una mezquita y una escuela usada como refugio por los desplazados. Estoy preocupado por el bloqueo total de la Franja de Gaza, el corte de agua y electricidad y alimentos. La situación humanitaria era ya extremadamente precaria. Estos ataques empeoran exponencialmente esta situación. Se debe facilitar la entrada de alimentos y medicinas. La ONU continuará sus esfuerzos para proveerlos y le hago un llamado a permitir la entrada de los organismos de la ONU a Israel. Es tiempo de terminar este interminable ciclo de exterminio. Israel debe reconocer el derecho legítimo de los palestinos, a la vez que los palestinos deben entender el derecho a existir de Israel. La cifra de muertos ronda los cerca de 800 personas, un número excesivo para la sociedad israelita. Muchos eran participantes de un festival de música, pero cuando los militantes de Hamas atacaron, la multitud corrió por sus vidas. Otros fueron llevados como rehenes a Gaza. El ataque en represalia de Israel es desproporcionado, provocando fuertes críticas en la comunidad internacional. Los ataques aéreos no discriminan entre terroristas y la población civil. Netanyahu promete convertir Gaza en una isla en ruinas. Comunica que esto es solo el principio. Una realidad que ya está viviendo la población de la franja. Las imágenes nos traen una madre llorando por la muerte de sus hijos de 10 años. تحذير غضبونا بدون تحذير ولا بدون اي شيء. اف 16 اذن مش تحذير ولا حاجه. زي ما انت شايف اللي انت شايفه هذا. شردنا من الدار هنا ضربوا هنا دارنا شرق شردنا وين ما تروح بضربوا. لا بيعرفوا بني ادمين ولا بيعرفوا احجار ولا بيعرفوا محلات. في الدار هجينا من شرق من عند ابو حلاوه، هجينا هنا قعدنا هنا ضربوا هنا.
نطلع غاد على المدارس ضربوا عند المدارس. ايش يسوي؟ ايش بدهم منا؟ Israel declara la guerra, una situación producida detrás de los ataques del grupo terrorista Hamas, que han dejado cientos de muertos y heridos en su población civil. En el centro de esta situación está la ocupación de los territorios palestinos de la Cisjordania y el bloqueo a la Franja de Gaza por parte de Israel. Todo comenzó durante la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra se apoderó de la región entonces habitada por una mayoría árabe y una minoría de judíos. Como resultado de una sublevación árabe y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se decide dividir estos territorios entre la población árabe y la judía, cuestión aceptada por los judíos pero no por los árabes. El problema se agravó como consecuencia del holocausto sufrido por los judíos, lo que provocó un gran flujo migratorio de estos hacia estos territorios. La reticencia de los palestinos de reconocer el Estado judío y de los árabes en general desembocó en la Guerra de los 6 días, donde Israel se apoderó de los territorios de Cisjordania y Gaza. Pero en el 2005 el grupo Hamas logró expulsarlos de la franja, pero entonces Israel estableció un bloqueo por tierra y mar, lo que agravó la situación de vida de estos territorios. Esto desemboca en los actuales sucesos, poniendo nuevamente al Oriente Medio al borde de la guerra. Las recientes declaraciones del secretario general de la ONU, Guterres, marcan una esperanza en la solución del conflicto, tratando de poner fin al ciclo interminable de guerras y desgracias que azotan esta parte de nuestra tierra.